Hola, soy Natacha Castro, estudiante de Psicología en la Universidad de Acambú. En esta ocasión, para la materia Introducción a la Psicoterapia, hablaré sobre la psicología humanista, de manera más amplia, sobre la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers y la terapia de Abraham Maslow. Empecemos por saber cómo se desarrolló la psicología humanista. El humanismo surge alrededor de los años 50 como la tercera fuerza de psicología en respuesta a las limitaciones significativas manifestadas por algunos psicólogos en cuanto a los enfoques conductual y psicoanalítico, ya que el conductismo ha sido criticado por no centrarse en la conciencia humana y la personalidad, así como por ser determinista, mecanicista y muy dependiente de estudios animales. Por otro lado, el psicoanálisis fue rechazado por su excesivo énfasis en el inconsciente y las fuerzas instintivas, y además por su determinismo. ¿Qué plantea la psicología humanista? Para la psicología humanista, el hombre es libre, es autodeterminado y su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importan en la terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Algunas concepciones claves de los humanistas son: el hombre tiene una tendencia innata a la autoactualización, lo que Carl Rogers, otro de los padres fundadores del movimiento, llamó tendencia formativa. Implica que el ser humano, después de tener cubiertas unas necesidades primarias básicas como la nutrición, la seguridad, entre otras, intentará desarrollar su mejor versión de sí mismo y llegar a su mayor potencial. En segundo lugar, encontramos que el individuo debe ser aceptado tal y como es. Luego vemos que de forma innata el hombre es bueno, con una tendencia natural a ser sano y mantener relaciones interpersonales significativas. Y crecerán así si se dan las condiciones adecuadas, sobre todo en la infancia. También encontramos que el ser humano es libre y autodeterminado. Por otro lado, dice que la enfermedad sobreviene cuando el hombre no es el mismo, cuando no desarrolla todo su potencial. Encontramos que en la psicología debe ocuparse de la subjetividad y de la visión que tiene el hombre del mundo. Los conductistas ignoraban la subjetividad. El humanismo le pone como centro de todo su hacer. También nos habla de la experimentación, es decir, el pensar, el percibir, de las sensaciones, el recordar, el sentir, de que todo esto es algo fundamental. Dice que una comprensión precisa del comportamiento humano no se puede conseguir solamente a través del estudio de animales. Dice que el libre albedrío existe y las personas deberían aceptar su responsabilidad para el autocrecimiento y cumplimiento. Ningún comportamiento está determinado. También nos habla de que cada persona y cada experiencia es única. Así que los psicólogos deben tratar a cada caso de una forma individual, única, y no seguir en pautas provenientes de estudios de grupo. Entre algunos de los psicólogos, además de Carl Rogers y Maslow, que encontramos en la psicología humanista, está Ludwig Binswanger, discípulo de Husserl y muy influido por Heidegger. Utilizó las categorías heideggerianas en la terapia, tratando de abarcar con ello al hombre en su totalidad y no solo algunas de sus dimensiones. La comprensión y la descripción del mundo del paciente con sus objetivos principales, para ello propondrán el encuentro interpersonal libre de prejuicios entre el terapeuta y el paciente. Criticó a Freud por su énfasis en la visión biologista y mecanicista del ser humano. Nos dice que su tratamiento del hombre debe ser social y que la de Freud fue insuficiente. Tampoco comprendió adecuadamente al yo en relación consigo mismo, ni las actividades humanas en las que el hombre trasciende en el ambiente con el amor o la creatividad. Para Binswanger, el punto de partida para comprender la personalidad es la tendencia humana a percibir significados en los sucesos y por ello ser capaz de trascender las situaciones concretas. Su énfasis en la importancia de la descripción ha dado lugar a que una de sus principales aportaciones sean las descripciones de los mundos de los esquizofrénicos y de las formas frustradas de existir. En cuanto al análisis de las diferencias individuales, se entiende que estas van desde el ser auténtico, verse capaz de influir en la propia vida a través de decisiones y elegir el futuro en pensamiento y también en acción, al conformismo, que se trata de considerarse indefenso ante las fuerzas externas, ser pasivo, elegir el pasado como ya sucedió, como que no hay manera de hacer nada. Y en esta línea, la psicopatología existencial muestra especial interés por los estados que incluyen la falta de significado. Murder Bowles,
uno de los continuadores de Vince Wire y pioneros de la terapia existencial, describió diferentes contenidos y niveles de eficacia en las construcciones sobre el sí mismo y el mundo. Por otro lado, encontramos a Rollo May. Es uno de los más importantes representantes del humanismo norteamericano. Critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre, pero no quiere desechar la obra de Freud, humanista, ya que él lo considera un humanista no dogmático. Impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Defendió activamente el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas, frente a los intentos de las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica, pero denunció la evitación de la confrontación con los dilemas del hombre que la psicología ha realizado en su camino hacia la aceptación social. Un concepto central en la psicología de May dice: el dilema del hombre se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Ambos modos de experimentarse a sí mismos son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. El psicoterapeuta alterna y complementa la visión del paciente como objeto cuando piensa en pautas y principios generales de la conducta, y como sujeto cuando siente empatía hacia el sufrimiento y ve el mundo a través de sus ojos. Rechaza las dos alternativas de la consideración del ser humano como puramente libre o puramente determinado, argumentando que ambas suponen negarse y aceptar el dilema del hombre. Introdujo como fundamentales en el contexto de la terapia de las experiencias existenciales de la ansiedad, el amor y el poder. Ahora nos encontramos con los dos representantes más influyentes de la psicología humanista. Empecemos hablando de Abraham Maslow. Fue un psicólogo estadounidense, una de las figuras más conocidas de la psicología humanista. Comparte con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico, abierto a la variedad de la experiencia humana y, por tanto, el rechazo del uso de un método único para el estudio de esta diversidad. Propone integrar el conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios. Tuvo un gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que le llevó una visión del hombre que muestra lo que puede llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central de la psicología de Maslow es el de autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al crecimiento que Maslow define como la obtención de la satisfacción de las necesidades progresivamente superiores y, junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Maslow establece su jerarquía de necesidades. La más conocida de sus aportaciones, definiendo en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes y fundamentales en la cima de la pirámide. Y a medida que las necesidades van siendo satisfechas o logradas, surgen otras en un nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra con la autorrealización, que no es más que un nivel de plena felicidad y armonía. La teoría humanista de Maslow. Estas son las necesidades que Maslow describe, empezando por las necesidades fisiológicas. Son las básicas para mantener la salud, como respirar, beber, el agua, alimentarse, el equilibrio, la temperatura corporal, poder dormir, descansar, eliminar los desechos. Encontramos también las necesidades de seguridad y protección. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, seguridad física, de salud, de empleo, de ingresos, de recursos, la moral, familiar y la propiedad privada también. Luego encontramos las necesidades de afiliación y afecto. Están relacionadas con el desarrollo efectivo del individuo. Son las necesidades de asociación, participación y aceptación. Entre estas se encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. También encontramos las necesidades de estima, ya que la estima alta concierne la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne el respeto de las demás personas, la necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento, de reputación, de estatus, de dignidad, fama, gloria e incluso de dominio. El centro de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. Necesidades de autorrealización
y de autoactualización. ¿A qué nos referimos con esto? Este es el último nivel. Es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo, entre ellos motivación de crecimiento, necesidad de ser y por supuesto la autorrealización. Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía y a través de su satisfacción se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, al menos hasta cierto punto. El proceso que lleva a la autorrealización culmina en lo que Maslow llama experiencia cumbre, en esta puntica, que se siente cuando se alcanza una cota como el ser humano, un estar aquí y ahora, perdido en el presente, con la conciencia de lo que debería ser. Cuando el proceso hacia la autorrealización se corta, aparecen reacciones desanimadoras, compensatorias o neuróticas, y la conducta se focaliza hacia la evitación, impidiendo el desarrollo autónomo. Maslow propone una concepción de la patología relacionando la primación de los valores del ser con la aparición de determinadas alteraciones, que él llama metapatologías y que entiende como disminuciones de lo humano. ¿A qué se refiere con las metanecesidades o las metapatologías? Maslow también aborda de otra forma la problemática de lo que es la autorrealización, hablando de las necesidades impulsivas y comenta lo que se necesitaba para ser feliz. Por ejemplo, la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, la integridad y la trascendencia de los opuestos, la vitalidad, la singularidad, perfección y la necesidad. Por supuesto, la realización, la justicia, el orden, la simplicidad, la riqueza ambiental, la fortaleza, el sentido lúdico, la autosuficiencia y la búsqueda de lo significativo. Cuando no se colman las necesidades de autorrealización, surgen las metapatologías, cuya lista es complementaria y tan extensa como la de metanecesidades. Aflora entonces de cierto grado de cinismo con disgustos, la depresión, la invalidez emocional y la alienación. Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las personas, pero la necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de necesidades surgen en el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista individual. Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas han sido satisfechas. Pueden ser, por ejemplo, ir equitativos o ir en paralelo, pero las básicas predominarán sobre las superiores. Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto. En contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más largo. Ahora vamos con la teoría humanista de Carl Rogers. Carl Rogers es un influyente psicólogo de la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en la psicología. Su método terapéutico es la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Los rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son, primero, la confianza radical de la persona o del cliente, ¿verdad?, en su terapeuta. Y segundo, el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora, que si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva y espontánea, y que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada tendría rasgos opuestos, es cerrada, es rígida y es despreciativa de sí mismo y de los demás. Rogers insiste en la importancia que tienen las actitudes y cualidades del terapeuta para un buen resultado de la terapia. Las tres principales son la empatía, la autenticidad y la congruencia. La diferencia con Maslow es que a su proceso de autorrealización lo considera constante y continuo. Rogers sostiene que la crianza y sobre todo el papel de la madre es un factor básico para lograr una personalidad adulta. De 1942, en su Counseling and Psychotherapy, funda las bases de su Client-Centered Therapy, o terapia centrada en el cliente, piedra angular del movimiento de la psicología humanista.
La psicoterapia de Rogers se centra en la persona, que él llama cliente y no paciente, porque no es pasivo sino activo y responsable del proceso y de mejorar su vida, debiendo decidir conscientemente y racionalmente qué está mal y qué debe hacer al respecto. El terapeuta es como un confidente, un consejero que escucha y alienta en un plano de igualdad, con una actitud comprensiva, entendiéndolo. A esta actitud que debe tener el terapeuta se le denomina encuentro. Rogers fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en el cliente, que renombró como terapia centrada en la persona. Esta interesante teoría es conocida por sus siglas en inglés PCA, Person Centered Approach, o enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no solo las interacciones entre el terapeuta y el cliente, sino también se aplican a todas las interacciones humanas. La terapia rogeriana contrasta con las perspectivas psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Adler y de Albert Bandura, por el uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o por extensión entre un ser humano y otro. ¿En qué consiste el enfoque centrado en la persona? Carl Rogers dejó el papel de terapeuta frío y rígido, de terapeuta pasivo, y obtuvo grandes resultados. Mediante esta práctica encontró actitudes que son necesarias para promover el desarrollo humano. Estas son: primero, la congruencia hacia el otro. Esto se refiere a que la persona debe negar lo menos posible lo que está experimentando en relacionarse con su cliente. Es necesario que se dé cuenta que lo que está pasando en esta relación, no tomar una actitud defensiva, tratar de estar en contacto consigo mismo para poder expresarse cuando considere que es significativo para el trabajo que se está haciendo o para su paciente. Rogers proponía que esta actitud que tomara el profesional hacia su cliente facilitaría su trabajo para que el paciente se diera cuenta también de su propia experiencia. Otra de las actitudes que propuso fue la consideración positiva. Se refiere a despojarse de los juicios considerando a las personas que irán aumentando con mayor conocimiento del otro. Cuando el paciente logra captar esta aceptación, también es capaz de darse cuenta que se le tiene confianza y fe, y así logra sentirse en libertad de ser lo que es. La última es la empatía, pero no menos importante. Se habla de tener la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar de otra persona, de visualizar el mundo como la otra persona realmente lo ve, sin perder la cualidad de uno mismo. Estas actitudes tienen un doble objetivo. Por un lado, el de generar un ambiente promotor de crecimiento, y por el otro, el de enseñarle al otro a ser así consigo mismo, es decir, a ser empático, aceptante y congruente consigo mismo. Según la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, el paciente sufre un cambio cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. Es por ello que toda la terapia humanista se basa en dar al ser humano el valor que tiene, así como la atención y empatía que requiera. Algunos de estos cambios son: empezando porque realiza una relajación en los sentimientos. Si antes consideraba como algo remotos, ahora los hace suyos o los ve como propios. Y finalmente, como un flujo siempre cambiante. También cambia su modo de experimentar, de estar muy lejos de la primera experiencia de su existencia. La acepta como algo que tiene un significado, y al final del proceso el paciente se siente libre y guiado por sus experiencias. También pasa de la incoherencia a la coherencia, desde la ignorancia de sus contradicciones hasta la comprensión de las mismas y su evitación. Existe un cambio en la relación con sus problemas, que va desde la negación a la aceptación de sus responsabilidades. También modifica su modo de relacionarse con los demás. Se da cuenta de la manera en que antes evitaba relacionarse y ahora busca establecer relaciones íntimas y estar abierta a ellas. De antes estar centrado en el pasado a que ahora en la actualidad esté en el presente. El paciente olvida el pasado y solamente vive el aquí y el ahora.